Doñate. Bueno, es un placer presentarla porque yo creo que es el ejemplo de lo que es una unidad de imagen y función cardíaca, ¿no? La doctora Doñate es especialista en medicina deportiva y conseguimos que se incorporara al servicio de cardiología como experta en estudio de función cardiorrespiratoria. Lleva la unidad, digamos, de ergometría y función, pero totalmente integrada con la unidad de imagen. Y yo creo que esta es una simbiosis perfecta y yo creo que ahora ya es una cardióloga especialista en medicina deportiva, cardióloga honorífica, decirlo como quieras, pero y esto al fin y al cabo pues es lo que nos hace avanzar, ¿no? Las diferentes subespecialidades trabajando conjuntamente. Bien, ella nos va a hablar sobre la experiencia que tiene la valoración de la capacidad física en cardiopatías congénitas con estudio de función cardiopulmonar, y esto se va a referir a una serie de pacientes congénitos adultos, que es un problema realmente, porque, claro, los niños que se operaron hace unos años ya se han hecho mayores y no hay quien los siga, ¿eh? Entonces, hay muy pocas unidades, especialidades, y una de las que tenemos en Barcelona es el Hospital de Vallebrón, con lo cual estamos colaborando en esta línea. Así que, Maite, todo tuyo. Gracias. Gracias. Vamos a esperar que carguen la presentación. Como decía el doctor Carreras, yo os voy a presentar nuestra experiencia en control, en valoración funcional de estos pacientes que son originariamente del Hospital del Vallebrón, porque históricamente en el Hospital de Sant Pau existía una unidad de cardiopatías congénitas que desde hace unos años para acá se ha fusionado con el hospital. Bueno, ya me la cargo yo misma. Pues como decía, se fusionó en su momento con la unidad del Hospital del Vallebrón y desde hace unos cuantos años nosotros estamos colaborando directamente sobre la valoración funcional de estos pacientes. Como las cardiopatías congénitas son algo realmente muy especial dentro del campo de la cardiología y como tenemos una audiencia muy variada, yo quería empezar haciendo una pequeña introducción a lo que son las cardiopatías congénitas, para ponernos en situación de qué tipo de pacientes estamos valorando. Estas enfermedades son enfermedades que alteran la estructura del corazón desde el momento de su formación. Son enfermedades que pueden afectar a las paredes del corazón. Sabemos que el corazón tiene 4 cámaras y 2 paredes, una pared que separa las aurículas y otra que separa los ventrículos. También puede afectar a cualquiera de las 4 válvulas que tiene el corazón, tanto de salida como de comunicación entre las cámaras superiores y las inferiores del mismo lado. También puede afectar a lo que llamamos el tracto de salida, que es la parte que está inmediatamente inferior a las válvulas de salida, o puede afectar también a los vasos que entran en el corazón, que son las venas, tanto pulmonares como las venas cavas, como los vasos de salida, que son la arteria aorta y la arteria pulmonar. Cualquier alteración de alguna de estas partes del corazón, muchas veces combinadas entre sí, resulta en una cardiopatía congénita. La incidencia es del 4 a 8 por 1000 nacidos vivos y, como decía antes el doctor Carreras, estos niños hoy en día se han hecho mayores y se dice que 1 de cada 150 adultos podría tener una cardiopatía congénita. Y además, como las técnicas quirúrgicas todavía van mejorando cada vez más, pues se espera que este número vaya aumentando en los próximos años. Hay, como decía antes, pues tantas posibles combinaciones que eso puede acabar provocando diferentes tipos de cardiopatías.
históricamente se dividían en dos bloques, las que producían cianosis, es decir, comunicación de alguna forma entre los dos compartimentos circulatorios del corazón que no se deben de comunicar habitualmente, y las no cianóticas en las que no había este tipo de comunicación. Veis que hay una lista larga y esta lista larga incluso se puede aumentar, porque estos son nombres esquemáticos, nombres específicos que después, como decía, se pueden seguir complicando mucho más. Pero quería que vierais que hay muchas de entrada y ahora seguiré hablando de clasificación porque tiene cierto interés en lo que después explicaré. Pronóstico, pues depende. El tratamiento que se hace, pues cuando son muy benignas, como por ejemplo las pequeñas comunicaciones entre las dos cámaras superiores, como son las dos aurículas, o pequeñas comunicaciones entre las cámaras inferiores, que son los ventrículos, muchas veces no tienen un tratamiento directo, sino simplemente un seguimiento evolutivo para ver realmente qué va a ocurrir con ellas. Algunas, por ejemplo, las comunicaciones interventriculares muy pequeñas se pueden acabar cerrando solas. Simplemente pues haría falta eso, ¿no? Seguir un control y ya está. En cambio, en los casos más graves pues hay diferentes técnicas resolutivas que pueden pasar por una o varias cirugías, o también incluso hoy en día ya se pueden hacer las primeras soluciones a través del cateterismo, pues por ejemplo dilatando válvulas estrechas en niños de muy corta edad. Esta corrección puede ser lo que llamamos anatómica, es decir, va a intentar restituir completamente esta anatomía, pero pueden quedar secuelas. Y después se habla también de la restitución fisiológica, que esto se trata de corregir la circulación. O sea, dentro de estas cardiopatías muy complejas, a veces la circulación no es la adecuada. Tenemos cámaras mal comunicadas, pues por ejemplo, en la transposición de los grandes vasos, que de lo que la palabra dice que están los dos vasos principales cambiados, y puede ser que la persona nazca con la arteria aorta saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo. Esto es incompatible con la vida y entonces esto tiene que tener una solución que a veces es anatómica, pero a veces no. O puedes tener solamente un solo corazón, un solo ventrículo, y ese solo ventrículo tiene que hacer la función de los dos, con lo cual también hay que buscar maneras de que el ventrículo que queda se dedique a hacer la función de sistema, es decir, enviar la sangre oxigenada al resto del organismo. Siempre que hay una cirugía, pues puede haber secuelas, y las secuelas más importantes son las posibles arritmias que pueden estar relacionadas con cicatrices cardíacas. El tejido miocárdico, cuando es cosido, puede perder la continuidad y la electricidad no conducir correctamente por esa zona, y entonces pueden saltar latidos ectópicos que pueden acabar provocando arritmias más graves, como pueden ser taquicardias. También podemos tener, pues eso, quedarnos solamente una cavidad en lugar de tener dos, cavidades ventriculares sobre todo, o las válvulas que estamos intentando reparar pues no pueden ser reparadas ad integrum y pueden quedar secuelas como la estenosis y la insuficiencia. Os pongo un pequeño ejemplo para que veáis algunas de estas cardiopatías, cómo pueden quedar después de la reparación o del intento de reparación o arreglo. Entre las que suelen quedar con dos ventrículos tenemos las más simples, que tenemos en la parte más alta, que pueden quedar curadas una vez está hecho el tratamiento. En algunas de ellas, como vemos en el segundo bloque, la reparación no necesariamente representa lo mismo que curación, porque pueden quedar ciertas secuelas que van a necesitar quizá seguimiento o nuevo tratamiento. Y después tenemos lo que llamamos paliación, en las que tú sabes que vas a hacer una reparación, como por ejemplo el hecho de tener un solo vaso saliente del corazón, en lugar de una aorta o una pulmonar, solo un vaso. Ese vaso se va a poder reconstruir al principio, pero como ese vaso va a ser un vaso pequeño, cuando el niño crezca vas a tener que cambiarle. Sabes seguro que vas a tener que volver a hacer otra cirugía. Y eso se habla de paliación. En el caso de la cirugía univentricular, pues se trataría de, si tenemos un solo ventrículo con capacidad para hacer función de bomba, lo que se tiene que hacer es que ese ventrículo se comporte como ventrículo izquierdo. Y en un primer paso lo que se hace es desconectar las venas cavas, primero la vena cava superior de la aurícula derecha, y conectarlo directamente a la arteria pulmonar. Y en un segundo término, la cava inferior se hace lo mismo y se conecta a la arteria pulmonar. Se deja la parte del corazón derecho inactivo, y toda la circulación pasa siempre directa de cavas hasta
arteria pulmonar y después hace el circuito normal hasta los pulmones y vuelve al corazón. Es un ejemplo muy simple para que entendáis cómo acabará funcionando ese corazón, con un solo ventrículo y saltándose la parte derecha. Bueno, hablando ya directamente de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, es bien sabido de todos que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar sirve para hacer una valoración funcional, y en los pacientes con cardiopatías congénitas en los últimos años se ha visto que es una exploración primordial, y es por eso que en nuestro gabinete de pruebas de esfuerzo estamos utilizándola de manera constante con estos pacientes que nos vienen directos del Hospital del Vallebrón, como decíamos antes. ¿Qué podemos obtener en esta prueba de esfuerzo? Pues el consumo máximo de oxígeno como valor estándar de la valoración funcional, y después se pueden obtener algunos otros parámetros que son más de tipo pronóstico, como puede ser la pendiente del VE/VCO2, que es un parámetro que en los últimos años se ha establecido una cierta gradación y que da un factor pronóstico evolutivo en el que ahora no vamos a entrar, pero que es un parámetro, pues como os decía antes, muy interesante también de valorar. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en este campo? Pues esta experiencia empezó alrededor del año 2006, en la que, por un interés específico, sobre todo de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Cataluña, había el interés de valorar funcionalmente, sobre todo a niños, que eran niños que en las escuelas tenían pocas oportunidades de realizar actividad física y fuera de las escuelas también. Y esta asociación llamó a la puerta del doctor Serra Grima en aquella época. Y esto fue el primer, dijéramos, eslabón de lo que ha sido la futura colaboración con el Hospital del Vallebrón. Más adelante, en el año 2012, empezamos ya a trabajar mayormente con la población adulta, que en general requiere más controles. Para hacer un poquito de resumen de lo que en este tiempo hemos hecho, os voy a presentar de manera muy cortita unos resultados de unos trabajos que hemos hecho durante estos años. En el año 2006, como os decía, empezamos a recoger casos de niños con cardiopatías congénitas con el interés de valorar si estos niños realmente estaban haciendo la actividad deportiva escolar y extraescolar que realmente requería como cualquier niño. Y durante unos cuantos años estuvimos recogiendo casos y los tuvimos preparados para publicar en el 2011. Y en el 2011 pues, publicamos que realmente estos niños estaban haciendo menos actividad física de lo que realmente toleraban, visto después su clase funcional, y establecimos unas nuevas recomendaciones de ejercicio. Y esto fue tanto a nivel escolar, como a nivel extraescolar, como a nivel competitivo. Y realmente, a partir de aquí, yo creo que también ayudamos mucho a los cardiólogos que estaban viendo estos niños a tranquilizarse y a ver que la mayoría de estos niños no tenían serios problemas en adaptarse al ejercicio físico bien adaptado a sí mismo para sus características, pero que podían hacer mucho más de lo que estaban haciendo. Más adelante, en el año, creo que fue hace 3 años, hicimos un estudio con un pequeño número de pacientes para valorar realmente cuál era el comportamiento del consumo de oxígeno como clase funcional en pacientes de los que recogíamos el nivel de ejercicio físico que realizaban. Entonces, para esto se pasó a un grupo pequeño de pacientes un cuestionario validado, que es el cuestionario IPAC. Y una vez pasado este cuestionario, el paciente realizaba la prueba de esfuerzo. O sea, todo era el mismo día, por tanto, la recogida de datos de actividad física era real y asociada directamente a su valoración funcional. Y básicamente los resultados, que os quería comentar para que vierais que la muestra es una muestra en la que hay mucha diferencia en cuanto al número de datos de pacientes con diferentes subtipos de cardiopatías. Y esto ocurre porque realmente los pacientes que nos llegan a nosotros suelen ser pacientes que tienen cardiopatías moderadas y complejas, y nos llegan pocos pacientes con cardiopatías simples, porque realmente suelen necesitar menos valoración funcional. Por tanto, la muestra que recogimos pues, tenía muy pocos pacientes con cardiopatías simples y leves.
En esta población básicamente lo que vimos es que el consumo pico de estos adultos era más baja cuando lo comparábamos con los valores esperados de la misma edad y sexo de la población. Pero dentro de los que realmente declaraban que hacían más ejercicio, el consumo de oxígeno era más alto. Y además era menor la diferencia entre el consumo de oxígeno que nosotros medíamos y el consumo de oxígeno previsto que se toma de unas tablas poblacionales que tienen relación con la edad, el sexo y el peso corporal de estos pacientes. Y además esto nos hacía pensar que realmente si estos pacientes tienen mejores consumos de oxígeno, el tener una mejor capacidad funcional es mucho más interesante para estos pacientes y que lo que hay que hacer es recomendarles más actividad física adaptada a su situación. Ahora estamos acabando también un análisis de datos, de una recogida de datos que compara resultados de pruebas de esfuerzo en estos pacientes en un subgrupo en el que tenemos más de una prueba. Estas dos pruebas se han recogido al menos entre 1 y 4 años de distancia. Son dos pruebas separadas por un promedio de entre 1 y 4 años. Entonces, lo que se ha visto en estas pruebas de esfuerzo, en las que no hay que olvidar que algunos de estos pacientes, como se puede ver en el gráfico que queda más a la izquierda, son pacientes que no están estables necesariamente en su cardiopatía, sino que pueden empeorar, porque la progresión de sus lesiones puede hacer que esto ocurra. Pero lo que se está viendo en estos pacientes o en estos resultados es que el consumo de oxígeno y el peso corporal tienen una relación inversa, es decir, que está bajando el consumo de oxígeno y está aumentando ligeramente el peso corporal. Curiosamente, cuando comparas esto con el tiempo que son capaces de realizar en el laboratorio de pruebas de esfuerzo, lo que ves es que el tiempo que son capaces de realizar y el protocolo que toleran es prácticamente el mismo. Es decir, les baja el consumo, pero tienen un nivel de esfuerzo soportado en el laboratorio muy parecido. Todavía no sabemos bien por qué puede suceder esto, estamos analizando datos, pero a mí se me ocurría decir que evidentemente no podemos olvidar que la cardiopatía influye y tampoco estamos recogiendo específicamente cómo ha cambiado el entrenamiento en estos dos casos. Y además, sobre el mantenimiento del tiempo de esfuerzo, a mí también se me ocurre pensar que la propia motivación del paciente o la motivación del equipo que anima al paciente puede hacer que haga influenciar y que el paciente tolere ese nivel de esfuerzo. Eso es algo que yo pensé que era interesante comentar, pero estamos analizando, como decía. Bueno, y ahora me hacía mucha ilusión enseñaros qué es lo que tenemos sobre el consumo de oxígeno en todos estos años. Porque desde hace como 5 años hemos estado recogiendo sistemáticamente, todos los miércoles, que es el día que nos dedicamos a hacer estas pruebas de esfuerzo, los datos de la prueba, y tenemos una base de datos. Y tanto es así que estamos empezando a recuperar también pruebas antiguas. Así que tenemos datos desde el 2012, no muchos de los años más para atrás y muchos más de los últimos 5 años para acá. Entonces, tenemos una muestra de 1087, aunque estamos seguros que tenemos muchas más pruebas, con lo cual, con el tiempo, esto será fácil que aumente. Curiosamente, cuando yo vi esto, me hizo mucha gracia, porque cuando terminé de recoger, el día que dije, bueno, aquí empiezo a contar, resulta que tenía 544 hombres y 543 mujeres. Y esto no está hecho a propósito. Esto quiere decir, en el fondo, que realmente la muestra que nos están enviando es muy homogénea desde el punto de vista de sexo. Y además la edad promedio también es muy parecida. Y además el índice de masa corporal también es muy parecido. El promedio de edad es de unos 36 años, 36,5 en global, 36,1 los hombres, un poco mayores las mujeres, como veis aquí en los gráficos, con un mínimo de 18 años y un máximo de más de 70 en los dos sexos. Y eso, el índice de masa corporal, pues de 24 y algo en general, es decir, están bastante bien de peso en general. Los tipos de cardiopatías, bueno, aquí veis un poco la proporcionalidad. Lo que más nos envían son el subtipo quizá de cardiopatía grave o compleja que existe de lo más abundante, que es la tetralogía de Fallot.
como es muy abundante la población, pues nos llegan muchos casos, ¿eh? También tenemos bastantes casos de transposición de los grandes vasos, que en global superan a la tetralogía de Fallot, pero dentro de la transposición hay varios subtipos. También tenemos muchos casos de valvulopatía aórtica y pulmonar, y después ya tenemos muchos menos casos de otras. Y ahora os quería enseñar los dos subtipos de clasificación que existen actualmente cuando se habla de las cardiopatías congénitas. Como veíais en aquella primera diapositiva en que había muchos tipos distintos, para que realmente sea más fácil para los cardiólogos saber en qué situación se encuentran sus pacientes, se han ideado unas nuevas clasificaciones. Entonces, hay una clasificación anatómica que tiene que ver con el tipo de cardiopatía y luego existe una clasificación funcional que tiene que ver un poco con las secuelas de la cardiopatía. En la clasificación anatómica tenemos tres tipos: las simples, las comunicaciones pequeñas entre las dos partes. Tenemos también la persistencia del ductus arteriosos, que es una comunicación que existe en el feto entre la aorta y la pulmonar y que permite la correcta circulación fetal y que eso se cierra al nacer. Y después tenemos ya las cardiopatías moderadas, en las que hay ya muchísimas, y allí vamos metiendo todas las comunicaciones auriculares o ventriculares más importantes, más grandes, también todas las enfermedades valvulares, las estenosis aórticas, las pulmonares, las insuficiencias, todo lo que son alteraciones de válvulas, la coartación aórtica, que es una estrechez de la arteria aorta. No os voy a explicar todas porque hay muchas. La propia tetralogía de Fallot cuando ya está reparada. Y en el lado de las cardiopatías congénitas complejas, pues están todo lo que son las faltas de un ventrículo, solamente hay uno, sea derecho o sea izquierdo. También el tener solamente un vaso de salida o tener la transposición de los grandes vasos, las diferentes modalidades. Y otras muchas anomalías que puede haber. Como os decía, pueden llegar a ser tan complejas que se mezclan entre sí. Y después la clasificación funcional, como os decía, intenta ya estudiar más qué secuelas están quedando. Porque claro, una vez tienes tú reparada la malformación original, pues pueden quedar más o menos secuelas. Y en el fondo, cuanto menos secuelas tienes, pues mejor clasificación. Y tienen hasta 4 subclasificaciones. No voy a entrar mucho en ellas porque de esto prácticamente no voy a poder hablar. Pero para que sepáis un poco cómo trabajan los cardiólogos que se dedican a este tema. Y entender un poco la muestra. Nuestra muestra, que no podemos clasificar funcionalmente porque no tenemos a nuestra disposición todos los datos de clasificación funcional, porque es una clasificación que requiere una historia clínica bien detallada y nosotros no estamos en el mismo hospital ni tampoco somos los cardiólogos de referencia de estos pacientes, solamente podemos utilizar la clasificación anatómica. Y para que veáis, tenemos solamente 34 sujetos que tienen una cardiopatía simple. Y después tenemos 680 muestras de cardiopatías moderadas y 373 de cardiopatías complejas. Eso tiene su importancia porque los resultados no van a ser los mismos, no van a ser igual de válidos según el número de muestra que tienes. Esto simplemente es para que veáis un poco la distribución global del consumo de oxígeno que hemos visto. Simplemente pues para que veáis que tenemos valores muy bajos por la izquierda y que por la derecha, en algún caso, también tenemos valores muy altos. La mayoría de los valores se van moviendo entre la zona entre 20 y 30 de consumo de oxígeno, 30-32 de consumo de oxígeno. Pero aquí solamente están en global, no tiene nada que ver ni la edad ni el sexo. Aquí tenéis una distribución ahora ya por sexos. Todos sabéis que el consumo de oxígeno en hombres es más alto que en mujeres. Y aquí, curiosamente, lo que vemos es que nuestra muestra está un poco mejor el consumo de oxígeno de las mujeres. Simplemente no se puede decir por qué ni no por qué. Simplemente que está un poco más alto. Hay más valores en la zona entre el 20 y el 30 en mujeres y en cambio en hombres se desplaza un poco más hacia la izquierda. Hay más entre el 18 y el 34. Ahora, cuando los dividimos por edades, vemos que
va bajando el consumo de oxígeno con la edad. Como veis, en los hombres, en los menores de 20 años, el consumo promedio es un poco más bajo que en los mayores de 20. Pero yo os tengo que decir aquí que una vez vistos los datos y que tenemos pocos menores de 20 años, os tengo que decir que eran cardiopatías más complejas en este grupo. En las mujeres no nos ocurre porque no pasaba esto. Como veis, el mayor consumo de oxígeno está en los menores de 20 y va bajando progresivamente con la edad y se iguala bastante entre ya los de mayores de 50 y los mayores de 60. Cuando tenemos en cuenta la severidad de la cardiopatía, también vemos diferencias, pero curiosamente en las mujeres el descenso es menos exagerado, es como más estable este consumo de oxígeno, tanto en moderadas como en severas. Y aquí, si la comparamos además, le metemos la edad, al añadir la edad tenemos pocas diferencias entre el consumo máximo en cuanto a cardiopatías moderadas y complejas en ambos sexos. Fijaos que la línea de tendencia roja tiene mucha más pendiente que las otras dos líneas de tendencia y sobre todo entre mujeres están muy paralelas. Eso quiere decir que hay poca influencia ahí de la cardiopatía. Y aquí, en relación con el consumo máximo previsto, en los pacientes con cardiopatías simples, que realmente tenemos pocos, como veis, más de la mitad, y yo diría que el 85%, más de la mitad tienen más del 100% del consumo previsto. Y casi la otra mitad tiene más del 75%, pero eso ya era de esperar porque las cardiopatías son simples. En las moderadas la cosa ya cambia un poco y más de la mitad están en la zona del consumo previsto entre el 75 y el 99%. Y tenemos una cuarta parte que están por encima y la otra cuarta parte por debajo. Y en las más complejas lo que tenemos es que parece que se igualan, ¿no? El 50% los que están por encima del 75% del consumo y los que están por debajo. Ya estamos acabando. En cuanto a el ejercicio que declaran, aquí hemos utilizado unos datos de una muestra de 310 pacientes que hace un tiempo atrás decidimos recoger. Cuando venían a la consulta, esto fue antes de pasar el cuestionario IPAC, cuando venían a la consulta les preguntábamos un poco a grosso modo cuál era su ejercicio cotidiano y entonces decidimos dividirlos en 4 bloques, los que hacían menos de 2 horas a la semana, los que hacían de 2 a 3 horas, los que hacían de 3 a 5 y los que hacían más de 5. Y entonces un día terminamos de preguntar, pero ahora he recuperado 310. Y claramente, aunque sea un ejercicio que no está muy bien tabulado porque no está pasado a través de un cuestionario concreto, se ve claramente que el consumo de oxígeno, tanto en las moderadas como en las complejas, es más alto cuanto más ejercicio declaran. O sea, que realmente no nos estaban tomando el pelo, era verdad. Y las simples no las analizamos porque solo teníamos 7. Y nada, ya voy a terminar haciendo un poco de repaso de todos los resultados que os he ido comentando. Que en esta muestra, evidentemente, ya comentaba antes que tenemos muchos más pacientes con cardiopatías moderadas y severas, porque realmente en los pacientes con cardiopatías simples probablemente no es tan importante conocer su estado funcional y no llegan a la consulta. El consumo de oxígeno es menor con la edad con la población sana. El menor consumo de oxígeno en relación con la severidad de la cardiopatía se ve más en hombres que en mujeres. Cuando añadimos la edad, hay pocas diferencias entre el consumo de oxígeno en cardiopatías moderadas y complejas en ambos sexos, pero sobre todo en mujeres, que en cardiopatías simples más de la mitad de los pacientes tienen un consumo máximo igual o superior al previsto, pero que la muestra era muy pequeña. En las moderadas, las 3/3 partes lo tienen mejor del 75% previsto, y en las complejas la mitad tiene un consumo de oxígeno superior al 75% y la otra mitad inferior. Y para terminar, que los que realizan más ejercicio tienen mayor consumo de oxígeno en cardiopatías moderadas y complejas, tanto en hombres como en mujeres. Y esto es todo lo que os quería explicar. Muchas gracias por estar aquí y si tenéis alguna pregunta, os la responderé con sumo gusto. Muchas gracias, Maite. ¿Alguna pregunta? Bueno, desde luego el trabajo que habéis hecho es sensacional y un grupo con tanta experiencia como el vuestro,
junto con el de Vallebrón, los resultados que habéis obtenido, que se han de seguir trabajando y elaborando, van a dar información muy interesante sobre, bueno, un poco el pronóstico y cómo han funcionado, ¿no?, la corrección de las cardiopatías congénitas y cómo evoluciona esta población ya en la edad adulta, ¿no? Y creo que un concepto muy importante es que el ejercicio no está reñido con el hecho de tener una cardiopatía congénita. En los niños sobre todo, ¿no?, porque en la escuela es un drama. Yo lo recuerdo del trabajo que habéis hecho en la Fundación Cors Units al respecto, ¿no? Y desde luego en el adulto también, o sea que unos buenos programas de rehabilitación y de seguimiento en este sentido son muy importantes, y aquí el cardiólogo o el médico, bueno, sí, el cardiólogo, ha de ser el cardiólogo que lleva a estos pacientes, pues tendrá menos reparo en indicar ejercicio, etcétera, ¿no? Pero bueno, se ha de conocer este tema y creo que es muy importante. Aprovecho ya que estamos cortos de tiempo para hacerte una pregunta de uno de los asistentes virtuales, digamos, el doctor Domínguez, que nos pregunta, que él es médico del deporte, que hace muchas revisiones médicas de triatletas, ultramaratonianos, etcétera, ultracorredores, ¿no? Hacen ergometrías máximas y que frecuentemente se encuentra cambios en la repolarización. Descenso horizontal del ST, sugestivo de isquemia, principalmente en cara inferior y lateral, clínicamente negativa. Entonces, estos pacientes estudian, bueno, estos deportistas estudian en cardiología y muchos de ellos han hecho TC coronario, comenta, con resultado que tienen las coronarias estrictamente normales. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor le da a estos cambios en la repolarización a estas personas y cuál es la conducta a seguir un poco, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Siempre ha habido, en la época en la que no era tan fácil hacer después diagnóstico y que bueno, requería meterte directamente en pruebas invasivas, pero siempre ha habido pruebas que eléctricamente parecen positivas. Esto no es nuevo. Es verdad que el descenso del ST tiene una morfología que a veces es peculiar. Incluso de toda la vida hemos visto que hay descensos del ST que aparecen en esfuerzo y que después no puedes correlacionar con la cardiopatía congénita. Perdón, con la cardiopatía isquémica. Si esto es así, no se le puede dar un valor. No existe nada que sepamos que realmente después va a representar en algún pronóstico distinto en cuanto a su situación. Es decir, si tú encuentras una prueba de esfuerzo que te parece que eléctricamente es positiva, la das por eléctricamente positiva, pero ninguna exploración complementaria te confirma que realmente hay una isquemia, pues eso va a quedar así. Quedará como un falso positivo. ¿Tú qué harías luego, acto seguido? ¿Un test de imagen con estudio de perfusión miocárdica o pasarías a estudiar la anatomía coronaria para tranquilizar o estar seguro de que... Pero estábamos hablando que ya había una exploración anatómica realizada, ¿no? No era un paciente que tenía un TAC coronario hecho. No, la han hecho después. Sí. La exploración la han hecho después. No, si tú tienes yo digo cuando te encuentras con el si te encuentras con esto, tienes la obligación de ir más allá. No, aunque el paciente sea asintomático. ¿Irías a estudiar la anatomía o la función? Yo la anatomía. Vale, esto es lo que... Clarísimo. Quiero decir que yo creo que la conducta ha sido totalmente correcta por parte del cardiólogo o grupo de cardiólogos que ha estudiado a estos pacientes. Si sigues teniendo la duda, no puedes ir mareando la perdiz. No. La técnica que disponemos ahora de columna invasiva, claro, es muy fácil. Es obvio de que, como ha dicho el doctor Casantes, el valor predictivo negativo es altísimo. Por tanto, nos va a dejar tranquilos y luego ya otro asunto es por qué hacen estos cambios de progresión. Eso ya no lo sabrás. Sistema neurovegetativo, vagal, simpático, etcétera, etcétera, ¿no? Además, son pruebas súper máximas. Está claro. En las pruebas máximas esto puede pasar. Pero sí, está sin lugar a dudas la prueba de imagen hoy en día, como el TAC coronario, es que va a decir qué es lo que está pasando allí. No tienes que dudarlo para nada. Creo que la época de las otras pruebas más funcionales ha pasado. En estos casos. En estos casos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a acabar ya la mesa. Me voy a quitar esto para que me veáis la cara, porque parezco yo el tapado del Némesis. Bueno, tengo el placer de presentar como último ponente al doctor Pere Casán, con quien, bueno, en fin, nos une una amistad de hace muchos años en el hospital. Yo era muy jovencito. Bueno, él no es tan mayor que yo, pero bueno, te conservas muy bien, Pere. La cuestión es que Pere Casán y Joaquín Sanchiz fundaron lo que se llama la Unidad de Función Cardiopulmonar, un referente de una forma de ver la cardiología y la neumología
juntas porque al fin y al cabo el sistema cardiorrespiratorio, recordad que había antes el especialista, ¿no?, en cardiorrespiratorio en los ambulatorios, ¿no?, cosa que después se diferenciaron las especialidades, pero van íntimamente ligadas, y junto con los doctores Oriol y Creixells de cardiología fundaron esta unidad que pues tuvo sus años de curso y que lamentablemente después, al marchar el doctor Casán, en fin, al haber unos ciertos cambios, pues desapareció.